Bueno, lo que nos compete hoy es un Programa. capítulo bastante jugoso, diría yo. Sí, Lo venimos pensando hace tiempo. justamente, no hace tiempo, sobre... De hecho, habíamos grabado un episodio de introducción a este tema que vamos Sí. a tocar. ¿Quién está por ahí? Sí, que está por ahí, no lo pudimos subir nunca al canal por cuestiones técnicas. Exacta. Pero bueno, preferimos grabarlo de vuelta para estar más fresco, ¿no? Más actualizado. Sí, en ese episodio perdido estamos hablando sobre la reversibilidad del tiempo, ¿no? Exactamente. En contraposición a, si querés, a la concepción dominante, hegemónica, el tiempo lineal, en una línea ascendente hacia el progreso, ¿no? Exacto, Acompañando al liberalismo, ¿no? Esa concepción. exactamente. Sí, una alternativa que significa regresar a ideas, a momentos históricos, a coyunturas, eh, para refundar el presente, ¿no? Y el futuro. Claro. No simplemente volver de manera solamente nostálgica o romántica. Si bien está bien que haya elementos románticos, no está mal, es hasta necesario, ¿no? Es hasta natural que ocurra. Sí, sí, sí. Porque tiene que ver con lo espiritual, con las tradiciones, etc. Pero volver a puntos de convergencia, digamos, contra ese progreso liberal que es en definitiva en el que está sumergido Occidente. Sí, de hecho también se puede ver esa idea en esto que plantea también nuestro presidente Javier Milei, de acá a 35 años Argentina es Alemania y de no sé cuántos años más es Estados Unidos, ¿viste? Como si fuesen hostas, ¿no? Como si ese tiempo, eh, como si el desarrollo, si querés, tecnológico, qué sé yo, fuese la posta en el tiempo, ¿no? La línea, como si no tuviese nada que ver, digamos, que Argentina sea pobre y Estados Unidos sea rico, o sea, como si no hubiese relación. Esa es una subordinación totalmente ideológica. Exactamente. Como si no hubiese una dependencia, ¿no? Como la teoría de la Haber independencia. una dialéctica alguna entre los estados. Exactamente, por eso digo. Y esa dialéctica que también se puede pensar, me parece, como en términos espiralados, se puede decir también, que quiero decir, para pensar el tiempo también de otra manera, incluso a nivel global, global o mundial, siempre. Y aparte, como si, aún viéndolo desde el punto de vista lineal, si se quiere, Sí, aspira como la tilingada argentina, como que aspira a ser imperios que están en decadencia. claro, bueno, Aparte de eso, ni siquiera una lectura más realista. No sé. exactamente, y aparte ese es el tema, no yo. En fin, la modernidad y el cristianismo, ¿no? La idea de progreso y lo escatológico en lo político y en la filosofía política como una forma de secularización de la idea judeocristiana de progreso, ¿no? Sí, De principio y fin de los tiempos. es así, en definitiva, claro. Esa la concepción del tiempo, alguna vez lo habremos dicho igual también, que es cristiana en definitiva, digo, la postura, si querés, se opone a la noción clásica griega, cíclica o eterna, o antigua, en las culturas antiguas, en donde el principio del universo está dado por un demiurgo, ¿viste? Por un dios que ya tiene materias preexistentes con las cuales trabajar. El creador. Entonces ya hay una eternidad. No hay, digamos, un inicio, si querés, del mundo. Claro, cuando ya la materia es antes de la creación. Exactamente. Entonces, y ni hablar, ¿no? La idea de nada, si querés, que también está en el cristianismo. Con el cristianismo nace eso, nace el principio, claro, el ex nihilo, el principio de la historia y el fin de la historia, en definitiva, que es la escatología y el apocalipsis, ¿no? Sí, esa noción de que algún día la historia se va a terminar. El Apocalipsis también lo podemos relacionar con el fin de la historia. Exactamente, sí, y si querés, con la segunda venida de Cristo, va a juzgar justos e injustos, qué sé yo. Pero sí, esa idea, digamos, acompaña
la idea de tiempo en términos lineales. Exactamente. San Agustín. San Agustín. Diría, Exactamente. el tiempo lineal es el tiempo sagrado y el circular el profano. Claro, bueno, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Otro también que tenía el problema, ¿no? Que decíamos fuera del aire, de cómo organizar la sociedad humana, si querés, o política humana, en tanto que va a existir una segunda venida y se va a acabar todo, entonces no tiene mucho sentido que yo obedezca o desobedezca, no tiene, entonces tiene como que extender esa cosa que uno también lo puede pensar, ¿no? Con la revolución y todo eso, estoy pensando ahora en voz antigua, ¿no? O ese futuro que prometen, si querés, las teorías revolucionarias, ¿viste? Como un futuro mejor, en definitiva. Leyendo a Alain de Benoist, Sí, me había dicho. el padre de la nueva derecha francesa. Ajá. Pero he domado bien bastante, ¿no? Sí, sí, amigo de Alexander. Ajá. Él hace explícita, ¿no? Su crítica a la modernidad de este lado, de que es simplemente una secularización del cristianismo. Mira. Claro. Sí, 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 sí. De que es la escatología judeo-cristiana hecha moralidad. Como dicen, es como, pues principalmente hablando del derecho, ¿no? De los derechos humanos. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Que no son más que una idea simplemente moral. Que no tiene ni siquiera una base firme que pueda justificarse a sí mismo. Y que bueno, esa escatología del progreso moderno no es otra cosa que la aplicación de esa moralidad abstracta a todo el mundo. Claro. Sí, sí, sí. Pero vemos por donde lo había leído que en realidad son como las dos cosas a la vez, ¿no? Como un proceso de secularización. Alguna vez lo hemos hablado también. Al mismo tiempo que se vuelven sagrados. Es la inversión teológica. Claro, sí, exactamente, sí. Se vuelven sagrados los temas que antes no lo eran. O sea, democracia, derechos humanos, ¿no? Tienen esa... no, o sea, quiero decir, esto que dice el francés pero claro, se da en esas dos líneas, digamos, en la secularización y en ese aspecto sagrado que se torna las nuevas naciones, si querés, en democracia, en derechos humanos, y que no tienen, si querés, podríamos hablar de un fetichismo, si querés, eso, no tienen un valor, ¿cómo te puedo decir? Lo que decían recién, ¿no? Es como un vacío de eso, ¿no? Sí, Sí, negatividad. Claro, negatividad pura, es un vacío. Ahí puede entrar cualquier cosa, en definitiva, ¿no? O sea, esa cuestión de Cualquier cosa puede ser un derecho, básicamente. Sí, y cualquier humano, haga lo que haga, merece ser tratado Intrínsecamente tiene ese derecho. Exactamente, es un derecho natural. Él también habla de la diferencia entre el derecho natural de los antiguos y el derecho natural moderno. Bueno, El derecho natural antiguo tenía que ver con el reconocimiento de una objetividad de un cosmos externo. Y el derecho natural moderno es plenamente subjetivo, individual. Bueno, pero ahí también me parece a mí que se da por la distinta noción que adquiere el término naturaleza, tanto los antiguos como los modernos. Exactamente. Incluso, si querés hablar de Aristóteles, por naturaleza, el hombre desea conocer, qué sé yo, por naturaleza. La naturaleza, como decíamos en algún episodio, está en el futuro, teológicamente se va a manifestar, ¿no? La naturaleza del hombre se va a manifestar cuando se actualice la potencia, en definitiva. En tanto que la naturaleza moderna tiene que ser superada porque, desde el punto de vista, si querés, contractualista, tiene que ser superada a través de la invención del Estado como artificio. Claro, exactamente. Que domina la naturaleza primero de sí mismo, eso digo, ¿no? Hay algo de la naturaleza que tiene que ser reprimida en algún punto para entrar en sociedad. Creo que también va por ahí, ¿no? Sí. También derecho natural, como naturaleza. ¿Qué se entiende por naturaleza ahí? Exactamente. Y bueno, Heidegger también como
el filósofo, ¿no?, del tiempo, que se sale del esquema del tiempo absoluto lineal, no externo al ser, sino que justamente el ser determina el tiempo. Lo institucionaliza, diría Dewey. Y así, bueno, cada civilización institucionaliza su propio tiempo. Igual esto no... hay que ver qué pasa con el marxismo-leninismo, y bueno, ahora que vamos a hablar de la hispanidad como civilización, si hay reversibilidad o eso en realidad es modernidad alternativa, como se dice, ¿no? Es hacia adelante. Pero bueno, nosotros también pensamos que el tema de la regresión, ¿no? Esta regresión, la finalidad es apuntar al futuro, porque el desarrollo ulterior, digamos, de esas potencias o de esas ideas está en el futuro siempre. En el episodio perdido, Perdido en el tiempo. justamente, sí, en el espacio virtual, si querés, de Dewey, en definitiva, ¿no? A partir de la parte de teoría política y lo que plantea en ese libro con respecto al tiempo y a la reversibilidad, en contraposición, como decíamos al principio, a la concepción dominante, que es que cada cultura, no es que no exista el tiempo progresivo, por decirlo de alguna manera, sino que no es el único que existe. Ese es el tema, ¿no? Que cada cultura, cada pueblo, cada civilización, cada Dasein de cada civilización tiene su propia concepción de temporalidad y son igualmente válidas, en el sentido de que para Dewey también cada cultura o cada civilización es universal en sí misma, o sea, no hay... Exactamente. Eso es muy importante. Sí, Para Dewey el tiempo es socialmente dependiente. Digamos, no está por fuera de la civilización concreta y cuál es su cosmovisión. Y Dewey también relaciona la idea de progreso moderna a un concepto que es el de proceso monotónico, que hace referencia al funcionamiento de las máquinas de vapor, que cuando se pasa de rosca, digamos, se le exige más a la máquina de lo que puede dar, ese exceso genera justamente que deje de funcionar. Eso es algo que no se encuentra, es algo plenamente mecánico de la técnica, no se encuentra en la naturaleza, en ninguna otra esfera de la vida. Y él relaciona ese proceso a esta idea moderna de tiempo absoluto. Y bueno, las filosofías de la modernidad, todas de una forma u otra tienen un consenso con respecto a este tiempo progresivo y único, digamos. Así es que hay también una crítica explícita hablando de las filosofías de la modernidad al hegelianismo y a Koyev, por ejemplo, ¿no? Y Fukuyama, con la idea del fin de la historia. Aunque también recupera a Dewey a Hegel, y ahora vamos a ver cómo. Koyev, el fin de la historia, tiene que ver con el cese de la actividad dialéctica, digamos, ¿no? De ese despliegue del espíritu hegeliano. exactamente. Cuando se acaba este movimiento, que es en el liberalismo global, vamos a decirlo, es aquel que viene a poner fin a la historia entendida como este despliegue, ¿no?, del espíritu y de la dialéctica, y bueno, la relación entre el amo y el esclavo. Exactamente. Es el fin de esa lucha, y bueno, la cuestión del reconocimiento. Exactamente. Como ya no es necesario ese movimiento, pues ya está superado. Ya ha sido superado por el estado actual de cosas. Y el estado también concretamente, ¿no? El estado como universal, global. Lo que quedaría, entonces, se acabó la historia, entre comillas, es simplemente administrar el mundo. Eso. Como lidiar con una poshistoria, digamos. Exactamente.
Bueno, esta es como la lectura de Collier. Lo que dice Dugin es, pero en Hegel, la noción de Estado como la esfera de la eticidad que viene a armonizar, ¿no? Las contradicciones. Finalmente le devuelven a la esfera ética de la familia, ¿no? Con que comienza todo, porque aclaremos, o sea, la relación dialéctica es familia, que es como la más natural, la esfera más natural próxima, después la sociedad civil, que es donde se expande la familia y ahí es donde surge la atomización de la sociedad, y se recupera la eticidad en el Estado, o sea, abstractamente, así, teóricamente. Exactamente. Bueno, Dugin no descarta esta posibilidad, No, pero dice, el Estado burgués que nosotros conocimos no es el Estado nuevo, entre comillas, como lo menciona él, del que habla Hegel. claro, es otro tipo de Estado. Sí, es el Estado de la sociedad civil. Es un Estado que se encarga de administrar individualidades, nada más. Claro, claro. Entonces está interesante ese punto de que no es que niega a Hegel, pero le da esta nueva vuelta que tiene que ver, para nosotros como marxistas, leninistas, Hispano. sí, lo interesante es que ese concepto se aplica en la Unión Soviética, en el caso concreto de Rusia. Claro. ¿Por qué? Bueno, Lenin y Stalin básicamente lo que hicieron fue proponer esta superación de la sociedad civil y del Estado burgués como administrador, ¿no? de los átomos sociales. Claro. Sí, 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 sí. La propuesta de la Unión Soviética, entonces, no tenía que ver con simplemente administrar a la sociedad civil, como lo entiende la burguesía, lo cual sería parte de una línea temporal, por así decirlo, de la modernidad capitalista. Claro. Sino que al proponer este cambio de paradigma, también propone una temporalidad alternativa, Exactamente, exactamente. con otro entendimiento del progreso. La técnica, ¿no? El crecimiento de la industria, Sí, fuerzas productivas, etcétera. Al ser la técnica como también un tema candente, ¿no? Picante, las críticas a la modernidad, sí, sí, bueno, también, sin ni hablar. como en la era de la técnica básicamente. No, exactamente. Pero bueno, que el marxismo-leninismo histórico, tanto soviético como chino también posteriormente, encaminan la técnica y la producción hacia otro lado, justamente hacia fortalecerse como polo, como civilización, Claro. en lugar de simplemente ser una especie de tecnocracia global. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí ya hay una diferencia importante. Y aparte conservando, como siempre decimos, cosas de su tradición, ¿no? Propia en Sí, cada uno de sus casos, exactamente. sin eliminarlas, ancladas en su temporalidad propia. Exactamente. Pero bueno, también Dugin dice que, ya lo vimos históricamente, si bien hubo un intento, y yo diría que una gran influencia de la Unión Soviética en el mundo actual y en Rusia sobre todo, obviamente, pero que más allá de eso, Rusia tuvo que volver a sumergirse caer en la atomización y cuando se liberalizó, cuando cayó la Unión Soviética. Sí, sí, claro. Sí, sí. Así que bueno, también podríamos hablar en ese caso de una reversibilidad del tiempo, Sí, del caso soviético. sí, o por lo menos no con la concepción hegemónica que se presenta en la actualidad. Sí, también No. se habla, ¿no?, de modernidad alternativa, se suele decir. También, sí, sí, sí. Es todo un tema también. Tipo, no sé si mencionamos a Heidegger también y su noción de tiempo, Todavía no, pero sí, pero también es importante, ¿no? Igual que Hegel, un
en donde el ser determina en definitiva el tiempo, ¿no? El ser, el Dasein, si querés, Sí, exacto. determina su tiempo, que es algo que rescata Dewey también, ¿no? Claro, en el plano civilizatorio. Exactamente, sí, sí, Como cada civilización, cada pueblo tiene una noción de tiempo. Exactamente. Um, también, volviendo a Dewey, de las distintas formas de entender la reversibilidad, ¿no? del tiempo, por las distintas corrientes. Como él menciona a los tradicionalistas, a la revolución conservadora, Claro. otros pensadores, Sí. como un tradicionalista furibundo piensa en la reversibilidad como la vuelta a un paraíso, ¿no? Un paraíso perdido. Claro, por eso perdí, exactamente. Mientras que los conservadores de la revolución conservadora tenían una mirada más próxima a la nuestra de atravesar la modernidad, porque no hay vuelta atrás en ese sentido. Claro, no se puede volver. O sea, la reversibilidad se da dentro del marco, ¿no? Un marco que ya es hegemónico, global, que es el liberalismo y la modernidad capitalista. Para hacerse cargo de que ya vivimos en ese mundo. Sí, por eso es importante señalar, ¿no? La experiencia soviética de China, ¿no? Que no hay una negación, ¿cómo decirlo? A una negación No hay una de pensamiento unilateral, claro, de dialéctica, es una negación dialéctica. exactamente. Busca superarla, Y busca superar. volviendo a la sociedad civil. Sí, Dewey también tiene esta idea más etnosociológica de explicar justamente, volviendo también al esquema hegeliano, que la sociedad civil es la etapa de atomización, no es la salida de la eticidad esa primordial. claro. Pero en lo etnosociológico, él también desarrolla, bueno, se pone a categorizar, ¿no? Las distintas formas de sociedad y de grupos humanos. Ahí cuando habla del etnos, que sería como esta unidad más básica. Sí, Después el narod, que ya es un pueblo, narod en ruso es pueblo, básicamente. sí. Ya sería un pueblo constituido. Y después está la sociedad civil. Claro. Y a la sociedad civil también le agrega la sociedad global, ¿no? O sea que, digamos, la sociedad civil ya en su naturaleza tienen en su raíz, digamos, lo global, la globalización. O sea, el ciudadano del mundo, por así decirlo. Claro. Pero ahí también él menciona la cuestión de la reversibilidad del tiempo. Da ejemplos también, pero habla de cuando, por ejemplo, si se desintegra, ¿no? Una nación-estado moderna, que siempre se vuelve, ¿no? O se puede volver al pueblo, a este narod. Y en algunos casos, cuando ya es muy grande la desintegración, al etnos, Sí, célula más básica, digamos, de esa sociedad. Y es interesante porque él dice que en toda sociedad civil y en todo estado moderno, estado-nación, late siempre, ¿no? Está oculto, está como en las sombras. es decir, en una estructura inconsciente. Claro. Sí, Sí, lo dice que es inconsciente. claro. El narod como pueblo y el etnos como esa célula están siempre presentes. Y si hay una mínima conciencia, ¿no? De pueblo y de etnos, de pertenencia en ese sentido, el colapso del Estado moderno puede hasta reavivar, ¿no? Cierta conciencia de sí, de ese pueblo. En ese pueblo. Así que es muy interesante pensarlo también en ese sentido. pensar en ese sentido. Todo esto de la reversibilidad del tiempo, ¿no? De superar eso en la concepción. Ahora ya nos metemos con lo liberal anglosajón protestante,
en el caso de la hispanidad contra sus enemigos, España frente a Europa. Es claro, sí. ¿Cómo podemos encarar esto? Justamente, ¿no? Lo que también se llama hoy iberofonía. Iberofonía, no, hispanidad, si querés también. Sí, sí. Eso bien. Bueno, también este proyecto hispano, ¿no? Iberófono, este reconocimiento de lo hispano, lo ibérico también, incluyendo lo luso, ¿no? Lo portugués, Sí. también lo brasileño. Que ese es otro tema también, es un tema a pensar, pero digo, cómo se relaciona el hecho de ser una civilización, de tener también una propia concepción temporal y una modernidad alternativa, como se dice. Como es también, como el Imperio Español más concretamente fue, si se quiere, una modernidad alternativa. Claro. Sí, exactamente. Hay algo que dice Vasconcelos, Aguante Vasconcelos. Sí, un espiritualista, si querés, no para nada materialista, pero bastante interesante en el sentido de reconocer la hispanidad como un pueblo, como ya en aquel momento, ¿no? Cuando escribe por el siglo XX. Como paréntesis, Sí, como Dewey. claro. Es supuestamente un espiritualista, Bueno, exactamente. pero que acierta. Sí, que coincide incluso con varios análisis materialistas, que él dice hasta que no reconozcamos la derrota de España frente a Inglaterra en el mar, nunca vamos a dejar. O sea, esa derrota es nuestra derrota, dice, ¿no? Desde México, de loco, ¿no? Y bueno, y tiene todo ese mambo de la raza cósmica, que eso, bueno, si querés, como mucho más, porque eso sí es un armonicismo cristiano, si querés, ¿viste? Claro, ahí van. Y ahí también ahí plantea un problema, porque también tiene eso, de que en el futuro los blancos ingleses van a ser bienvenidos en la raza cósmica, o sea, no va a haber, no es que... Va a haber, claro, una armonización. O sea, exactamente, va a haber una armonización, y no es que ellos, digamos, esa raza que se va a dar, va a superar al inglés. Y es que es un armonismo, eso te quiero decir. Claro, el mestizo, a fin de cuentas, ¿no? Al ser la raza cósmica, ya no va a haber conflicto dialéctico. Exactamente, bueno, ahí hay un problema, si querés se lo pensás así dialécticamente, pero bueno, no deja de entender que Sí, que somos una civilización aparte. eso no suena así. Bueno, el Imperio Español como raíz, madre patria, básicamente. Y bueno, su modernidad alternativa, me entiendo. En la España. Claro, la modernidad española. También le dicen, sí, la reilustración española, como le dicen. Y los liberales también. Claro, liberalismo, todas palabras que son mala palabra. Sí, y la religión, el catolicismo frente al protestantismo. Catolicismo frente al protestantismo. Eso también. Y de la diferencia entre católico y protestante, porque eso también es como, viste, las cosas que pasan, no sé, en Estados Unidos, la casa de bruja, no, ¿cómo se llama? La bruja de Salem. Claro. Y eran protestantes, y la gente lo asocia enseguida con el catolicismo. Bueno, eso es parte de la leyenda también avanzada. Sí, nos mandan, pero Como ¿cómo? iglesia católica queda como lo más retrasado y medieval, Sí, oscurantista. sí, Protestantismo es como la rebelión contra la iglesia. exactamente. Y también, ¿no? Si profundizás un poco en la época medieval y en el inicio de la modernidad, el inicio de la modernidad es cuando hay más salvajismo, la procesos tremendamente violentos. Bueno, Gandhi sabe, ¿no? Siempre decimos las dos caras del israelí. ¿Qué es Lacan? Es en Lacan el que dice, no, también, para traerlo un poco, que lo estoy leyendo. Sade dice lo que Kant calla, es así. Claro, Es así, es en definitiva izquierda. exactamente. Sí, hablando de degenerados franceses, claro. Sí. No, tenés que dedicar un programa a todos los degenerados franceses influenciados por nazis. Pedófila, femicida, ¿Cómo, y nazi. cómo los posmodernos están todos influenciados por nazis y pedófilos? Sí. La alternativa española. Sí. Bueno, el liberal, ahí está la cuestión polémica de si se puede hablar de una alternativa a la modernidad, ahí en ese caso, o una modernidad alternativa, o sea, digamos, o como
te decía vos fuera del aire, como la verdadera, entre comillas, modernidad que quedó sepultada, ¿no? O que fue apropiada por los otros imperios. Sí, o ¿no? Una modernidad contenida en ese imperio que en realidad fue apropiada por otro. Es interesante el tema también de ver cómo el imperio español, con su universalismo, que también, bueno, ya manejaban los filósofos, ¿no? De Vitoria, Francisco Suárez, manejaban la idea de derecho como un proto derecho humano. Sí, sí. Sí, de hecho está la discusión de las almas, los aborígenes, todo eso. La dignidad humana, etcétera. Pero ahí está bueno ver cómo el imperio español con la conquista, etcétera, en lo concreto manifestó, o sea, aplicó esas ideas de otra forma. Más allá de que desde una crítica más punzante se puede decir, bueno, ahí también ya había un problema, porque bueno, había un universalismo, eso llevó a la conquista. Bueno, sí, ese también es el planteo, si querés, de Dussel, que lo nombramos también fuera del aire. Y que también... La imperiofobia. Claro, pero también es cierto que uno puede plantear un verdadero universalismo con la conquista de España porque es potencia marítima y ahí puede posicionarse como centro del mundo, como centro del comercio en definitiva, España. Entonces ahí hay un universalismo. Pero no depredador solamente, sino también generador. Y eso es como la particularidad histórica. Sí, generador de instituciones, y justamente conozco este tema que estamos hablando del derecho y de el debate público, si querés, sobre las armas o el trato que debían tener los nativos, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante que ahí hay en realidad universalismo y, si querés, modernidad en ese sentido, porque hay un universalismo, porque hay un centro del mundo y hay una historia o la posición de una posibilidad de una historia universal, una historia universal. Aparte porque, bueno, España no es solamente España, digamos, al ser un imperio es España y todas sus colonias, ¿no? Exacto. Y ahí hay verdadera historia, si querés. Y en contraposición también al Islam. Exactamente, pero porque el Islam, claro. También otra civilización universalista. Exactamente, pero no llega, digamos, a ser centro, justamente porque no le falta esas condiciones, si querés, materiales, digamos, para conquistar Europa, pero sí era centro de no sé si llamar Europa, pero centro del continente. O sea, según Dussel, no estoy pensando en el texto que en realidad esa Europa, porque esta idea de que España es el primer imperio que puede posicionarse como centro de la historia, sí, es en contraposición a esa noción europea que la realizan los europeos siglos después. Exacto. Claro, entonces Dussel dice eso, una cosa así como el yo pienso Descartes fue antecedido por el yo visto. Ahí va, pero ahí vamos otra vez a esta cuestión de los franceses. Sí, los franceses, los ingleses. Sí. ¿Cómo, si de alguna forma no es una especie de copia, ¿no?, de reapropiación de algo que ya venía pasando? Claro, exactamente. Es una reapropiación también. Y el Imperio Español, lo que vos decías, por ejemplo, ¿no?, del Islam, de sus conquistas, también de las conquistas, ¿no?, asiáticas, de todo el mundo asiático, que también ya había como proto intentos, ¿no?, de universalidad, si se quiere. De hecho, Plata de la Seda, todo esto, bueno, o sea, se pueden nombrar conquistas, ¿no?, de los mongoles, Eurasia. Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que ninguna llega a posicionarse al claro, exactamente. España, pero por eso no hay centro y no se podría hablar de historia universal. Exacto. Porque nadie se posiciona así como lo va a hacer España en el futuro próximo. Y que es algo entre esa posición, ¿no?, de centro del mundo, entre olvidado y como denostado a propósito, ¿no? Claro, es criticado porque Dussel lo dice en sentido crítico, pero digo, los hispanos, pero digo, menos lo reconoce.
Claro, Hoy en día, eso lo deduce, uno lo podría entender como una imperofobia, ¿viste? bueno, puede decir, claro, es un imperio malo, pero bueno, fue el primer imperio realmente universal. Claro, fue el primer imperio, o el primer... sí, fue la condición de posibilidad de todos los imperios posteriores. Universalismo, si querés, Claro. ¿no? Ese universalismo que habla Kant, ¿viste? Después fue posterior, quiero decir, Exactamente, primero está como la expansión en material, material, exactamente. concreta, y después las ideas. Y en cuanto el tema de la reversibilidad del tiempo, ¿no? Y de pensar una temporalidad hispana, así decirlo, Sí, que sería como muy paralela es anterior, si bien obviamente, pero en cuanto a sus ideas, de hecho es la que influenció a las nociones, digamos, universalistas que después triunfaron, como la anglosajona, la francesa. Entonces, ahí está el tema. Es decir, uno puede decir que la temporalidad hispana tiene como en la superficie como muchos paralelismos con la modernidad triunfante en ese sentido. sí. Pero justamente todas las particularidades que tiene, las diferencias, no solo temporales, no solo cronológicas, sino también filosóficas y prácticas, creo que hacen definitivamente una temporalidad alternativa. Sí, no. Se puede hacer un regreso, ¿no?, a esos fundamentos del Imperio Español y sus características más específicas para volver a partir de ahí. Que sí, creo que cualquier proyecto así, hispano o iberófono, necesita o es fundamental partir de ese lugar. Más si querés, ¿no? Hablar de socialismo iberófono, si querés, Claro. bueno, hay que partir de ese lugar. Sobre todo si querés un proyecto como, digamos, civilizatorio de un alcance, de un peso importante, ¿no? Bueno, sí, Primordial. sí, y es a nivel imperial, ¿eh? Sí, debe ser a nivel imperial. Sí, No queda otra. Por eso sigue estando con la dicotomía esa, ¿no? la autodeterminación de los pueblos, no, eso De sacar, de ser críticos de la modernidad triunfante por su pretensión de universalizar el tiempo lineal, Nada. tratar de homogeneizar todo el globo, ¿no? Pero que eso no nos lleve a la imperiofobia. claro, bueno, exactamente. Sí, bueno, para eso está, no, si querés, por ejemplo, en la Unión Soviética, si querés, o incluso si querés pensar en Alejandro Magno y esa conquista de Asia, viste, yo no sé si hay otro ejemplo, hace poco había escuchado un ejemplo, bueno, no, era el Imperio Español, justamente, también, ¿no? Esta cuestión de no arrasar, digamos. Sí, bueno, imperio generador. Sí, exactamente, el Imperio Generador. Hay que tener en cuenta que no iba a ser importante lo que iba a decir, pero en la cuestión es esa, digamos, ¿qué tipo de imperio quiere ser? O sería conveniente, Claro. ¿en qué imperio, qué tipo de imperio sería conveniente convertirse? No, a razón, digamos, de los imperios realmente existentes, que uno está en decadencia, si querés, Estados Unidos, Inglaterra, lo Japón está como en decadencia y están haciendo, si querés, China, Sí, Rusia también. Y bueno, y hay que ver qué va a pasar con los países, si querés, de Sudáfrica, todo, claro, toda esa región. Sí. que siempre está a punto de estallar, o siempre está estallando, pero nunca logra. Malema. Sí. Todo ese pan. Igual, y quedamos nosotros. Sí, bueno, pero para eso es necesaria la insubordinación fundante. Sí, ¿No? En palabras de Marcelo Bulov. En tercera posición, si querés, también. Claro, pasa que Cuyo sí es peronista, sí, peronista, implícitamente. Pero nosotros lo entendemos, bueno, en términos más
de cuarta teoría, a lo de la insubordinación, pero sin dejar de aprender del marxismo-leninismo. Esa sería, Sí, por ahí sería la línea, ¿no? por ahí sería la cuestión. Que justamente en su ordenación fundante, para que ocurra, no alcanza con la supuesta armonización del conflicto de clases en el Estado, Claro. sino en superar ese Estado y, por ende, superar la noción de sociedad civil, ¿no? De individuos atomizados, simplemente siendo sujetos de derecho, Bueno, con un cambio civilizacional. Bueno, marxismo-leninismo, justamente, ya que tanto hablamos de marxismo-leninismo, digo, la Unión Soviética, China, el marxismo-leninismo también como alternativa temporal, ¿no? Y el problema de la técnica, de la revolución de las fuerzas productivas, etcétera. El leninismo es importante porque lleva justamente a la práctica, ¿no? A la realidad, le hace dar un salto de calidad al marxismo, o a la teoría marxista. Es, digamos, donde se hace concreta, ¿no? en la Unión Soviética. como dicen, ¿no? Sin Lenin, Marx hubiese sido un economista en alemán más. Exactamente. Bueno, para muchos sigue siendo eso, ¿no? Y claro, bueno, porque no lo asocian con Lenin. Porque Lenin es una traición a la teoría. Lenin sí, era más Stalin. Ahí vamos, a eso vamos justamente. Que un gran defecto de muchos, ¿no? Que tratan de situar al marxismo históricamente, ¿no? En dónde pertenece y su continuidad con la modernidad, etcétera. Muchos obvian las experiencias justamente reales del socialismo existente, Sí. lo cual castra totalmente la posibilidad de reconocer en el marxismo una fuerza para cambiar la realidad. Y sí, y muchas veces no es por los, iba a decir por los propios marxistas, por los postmodernos, si quieres, como, ¿no? Hola de Frank, Sí, sí, obvio. toda esta gente que tienen a un Marx más humanista. Bueno, volviendo al tema de la escatología, ¿no? Y de esta visión teleológica de Hegel y Collier, Sí, oye, de fin de la historia, Fukuyama, ¿no? Y posteriormente, que en ese sentido, la visión escatológica viene como a suspender la realidad, viene como a deshacerse de la realidad material, del conflicto existente, ¿no? Viene como a teóricamente tratar de plantear esa posibilidad de armonización. Y esto tiene que ver con la lucha entre las dos formas de hegelianismo, ¿no? Que decíamos que son el marxismo y, bueno, el nacionalismo, la tercera posición y que fue el fascismo. Y que la lucha es esa, en definitiva. Sí, la lucha entre esas dos formas de entender el fin de la historia. Ahora, el tema está en que el marxismo-leninismo histórico trasciende eso. ¿Por qué? Porque ya no entiende la finalidad de la sociedad comunista como una escatología. claro, Ya no entiende que ahí se juega el fin de la historia, el fin del Estado. Cómo todavía por ahí se podría rastrear en Marx y Engels, ¿no? sí, Que estaba esta idea de, por lo menos plantear hipotéticamente, una ausencia en siquiera de clase. sí, la abolición del Estado, Sí. ¿no? Una revolución mundial. Al hacerse concreto el marxismo-leninismo, ya empieza a dar por tierra todos esos supuestos más abstractos. Claro, bueno, eso me parece lo que hay que atender, ¿no? Como la experiencia concreta le pone límite a la teoría, si querés. Exactamente. Teóricos. Pero yo agregaría, le pone límites y a la vez la hace. Sí. Porque eso también hace teoría. Bueno, El tema es que no se la trabaja, me parece, no se hace mucho hincapié en ella. Justamente. es eso, ¿no? Sin praxis revolucionaria, sin teoría revolucionaria tampoco hay praxis revolucionaria. O sea, que se transforma, si querés. O que tiene la fertilidad de transformarse en Implantarse implantarse políticamente
que sea tan, ¿no? Que sea tan deformada, o sea, que sea por eso, por los propios, ¿no? Por aquellos que se dicen también marxistas, como muy locos. Bueno, el marxismo occidental, ¿no? Se ha encargado mucho de hacer eso, Sí. de contraponer el Marx solitario, digamos, en sus pensamientos contra las experiencias del socialismo real. Claro, sí, sí. Como toda aplicación de la teoría de la realidad es una traición. Sí, es porque, que no sé si Antuce lo dice, pero no me acuerdo, pero no me acuerdo quién lo dice. Pero es eso, sí, es como, es quitarle toda la beta revolucionaria, digamos, ¿no? Para quedarse con la cuestión más teórica, que también es interesante, si funciona, digamos, para mí, digo, es interesante como escribe, si querés, no es lo más importante ni a palo, ¿no? De Maxim, creo, escribe muy bien, pero escribe muy bien porque tiene, digamos, una intención de transformar, ¿viste? La realidad, de hecho, no, cuando termina el Capital, Marx dice, acabo de terminar de escribir un misil contra la burguesía, ¿no? Sí, no, claro, está igual, si prestás atención, está claro que Claro. ahí hay un llamamiento a... Sí, bueno, ni Cambiar la hablar realidad. del manifiesto comunista, ni hablar del manifiesto. Bueno, de eso se trata el materialismo, a fin de cuentas. Exactamente. Reconocer la potencia práctica Claro. del pensamiento, Vos decís, sí, exactamente. como la modificación de la realidad. Y que no hay una desconexión entre conocimiento y práctica. Bueno, claro, exactamente. Es como la lección más básica, pero bueno, qué sé yo, se ha ido como desplazando. Bueno, también justamente esto se da porque en esta lectura, si se quiere, crítica de la modernidad que puede haber, ¿no? En muchos postmodernos, ¿no? Sí, Se da justamente porque se considera que en este advenimiento de la técnica que hay en los estados socialistas, que hay como una mera continuidad, ¿no? Algo que ya hablamos muchas veces. el liberalismo. Sí, la modernidad, tecnócrata, economicista, etcétera. Bueno, sí, Pero justamente eso es tratar de salvar al marxismo simplemente como pensamiento abstracto en contraposición a la realidad que ya está inmersa, digamos, globalmente y empuja constantemente con ese liberalismo triunfante y, bueno, todo el capital mundial, ¿no? El capitalismo como fenómeno global. Entonces, ahí, el uso de la técnica y de la acumulación de capital, el crecimiento, ¿no?, exponencial necesario para que un Estado pueda competir con otro. Obviamente que ese movimiento va a cancelar una idea de socialismo global, ¿no? Completamente sin fronteras, sin raíces, como decíamos, como una especie de estallido, ¿no? Voluntario, o obviamente que va a contrariar eso porque tiene que atravesar la modernidad triunfante. Claro, no le queda otra, tiene que competir en esos términos. exactamente. Por eso siempre lo nombramos también, pero es interesante la experiencia de China, si querés, cómo han sabido adaptarse, ¿no? Bueno, otra vez con respecto a la temporalidad. El marxismo-leninismo también lo que hace, al oponerse, ¿no?, al etapismo, como le dicen, seguir las etapas plantadas por el capitalismo, ¿no?, la modernidad capitalista, sino, por ejemplo, los casos de la Revolución Rusa y la Revolución China. Son casos que, siguiendo ese estándar, no podrían haberse realizado porque tendrían que, como decíamos, ¿no?, haber esperado. Sí, haber esperado a industrializarse, a tener una sociedad civil burguesa como los otros estados europeos. Como lo entendió, mal lo entendió, si querés, Mariátegui. Cosa que es rara, Mariátegui, porque en realidad Mariátegui dice, tiene la experiencia rusa ya, ¿entendés? Claro. Y no la ve tampoco. Viste, sostiene que es necesario. Porque Mariátegui tiene un acierto que es como aplicar esa categoría marxista y ver que el problema del indio era un problema económico, en realidad, económico material. Sí. Definitiva, no era una cuestión ni pedagógica, ni de educación, ni nada por ese estilo.
era un problema en realidad de la tierra, definitiva, ¿no? Pero, pero bueno, y el desacierto, si querés, es eso. Es el tema este que pensaba que todavía había que desarrollar en Perú una burguesía nacional y un Bueno, capitalismo. esa es como la lectura de tapista, ¿viste? Bueno, Teleológica del marxismo más. Claro, pero por eso me resulta raro porque ya había pasado No la veo. la experiencia rusa y de hecho dice, el pueblo común indígena está esperando a su Lenin, una cosa así, dicen en los 7 ensayos. Pero Pero justamente es el caso, es que Lenin no esperó tener una revolución burguesa antes de hacer la revolución. no, pero bueno, Está también cómo se concibe el tiempo, ¿no? Se concibe, uno se apropia de la teleología y la idea de progreso de la temporalidad como moderna, pero también ahí lo que entra en juego es la cuestión civilizatoria, ¿no? sí, Una cuestión, esa noción, ese instinto, si se quiere, ¿no? Civilizatorio, que hace que sea más probable un escenario revolucionario, que es algo que el occidental le cuesta mucho entender, porque no tiene como escindida esa cuestión individual y colectiva, ¿no? Esa cuestión, porque siempre hablamos, la economización hace que se haga más difícil de ver el todo, o ver a una civilización como un todo. sí. No, ni siquiera reconocerse en esa civilización. Claro, bueno, alienado eso digo, pero Decir, bueno, peleamos, pero por esto, porque concretamente sabemos, somos conscientes de que existimos como tal. exactamente. Por eso es el ser de la civilización. Exactamente, y por eso los rusos lo entienden y como la otra vez decíamos que hay un capítulo de Dubin que se llama, creo, Ser o no ser, en definitiva, que se juega la existencia, en realidad. Estoy pensando en la guerra, cuando pasó la guerra de Ucrania, digamos, ningún occidental decía, yo me acuerdo, los analistas geopolíticos, no va a haber guerra, decían, no va a haber guerra, están amenazando, hubo guerra, porque justamente, parece porque hay una dificultad en entender. Se les escapa como esa misión, ¿no? Civilizatoria, Exactamente. Religiosa también. Sí, que a los rusos se les juega eso, el modo de ser, en definitiva. Exactamente. Y que nosotros quizás estamos tan atravesados por el liberalismo y Esas nociones como están muy lejanas.